Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Estuve viendo algunas noticias de próximos estrenos de cine y me enteré que una actriz de Los Cuatro Fantásticos se mandó un Rachel Zegler. Dio una entrevista diciendo que odia a los Cuatro Fantásticos, que son algo propio de una época que desprecia, odia a los fans y el único propósito de la película es destruir a los Cuatro Fantásticos. Ajá. Ok. Algunas personas se preguntaban si después de perder más de 200 millones de dólares, algunos dicen más de 300, con Blancanieves y Disney iba a aprender la lección. Creo que acá tienen su respuesta. No. Eh, ¿Saben por qué hay tantas buenas películas de Batman y no hay una siquiera decente de los Cuatro Fantásticos todavía? Y probablemente no la haya nunca. Porque a los escritores, a los directores de cine, les gusta Batman. Todos los que se han puesto a filmar una película de los Cuatro Fantásticos, en cambio, creyeron que ellos estaban por encima de la historia. La historia les quedaba chica. La realidad demostró que ni siquiera daban la talla. Pero eso es lo que creían ellos. Ellos creían que estaban por encima de la historia. Entonces dijeron, los Cuatro Fantásticos. Bueno, a ver qué hago con esto. En cambio, que filman una película de Batman, no, dicen, voy a filmar una película de Batman, que va a ser la mejor película de Batman de todos los tiempos. Esa es la gran diferencia. Y por cierto, no hay incentivos para hacer algo mejor en Hollywood. Minecraft demostró claramente que lo único que mete gente en las salas de cine en Occidente hoy es que el público reconozca las referencias a lo que conoce. Y nada más. Todo lo demás no solo no es necesario, es contraproducente. Un buen argumento, filmar una buena película, tener un buen argumento, buenas ideas, cualquier cosa que, cualquier cosa resta, no suma. El público quiere, reconozco el muñequito creando cuadraditos de Minecraft. Es lo único que te pone culos en una butaca de cine. No hay incentivo para hacer algo mejor si el público recompensa la basura. Um, Hace poco me maratoneé Ataque a los Titanes. Si les interesa, en la sección comunidad hay una reseña. Eh, y no importa lo que ustedes piensen de esa serie, si les gusta, si no, todas las discusiones sobre el trasfondo ideológico de esa serie, no importa. Si a ustedes les gusta el anime, pónganse contento con Ataque a los Titanes, aunque no les guste, porque esa serie puso la vara en las nubes, la puso por las nubes. Ahora, no importa que sea ciencia ficción, fantasía, real drama, lo que vaya a ser un anime, el público espera algo de esa calidad. El público espera algo de la misma calidad, no importa de qué trate. En Occidente, el público espera Minecraft. Y los estudios van a dar Minecraft. ¿Para qué vas a calentar en hacer algo, un producto de calidad si la basura vende? Si el público quiere basura. Um, los Cuatro Fantásticos tiene claramente la mentalidad de vamos a darle basura al público. Superman tiene claramente la mentalidad de vamos a darle basura al público. Y no hay ningún incentivo para hacer algo distinto. Um, Me comparten una crítica muy extensa, muy bien argumentada acá en El Bien y el Mal. No voy a citar al autor porque estoy eh, parafraseando, no estoy citando textualmente, así que por ahí tergiverso lo que dijo realmente. Me dicen, respecto del dilema del tranvía, hay algo que le hace ruido en la idea de no actuar para sentirse tranquilo de que uno no hizo nada. No, no es esta la mentalidad. En el dilema del tranvía, uno no es dueño, uno no controla la situación. Y el error de base de ese dilema es, bueno, ¿qué debería hacer yo? Como si uno controlara la situación. Ese es el error de base. Y este es el error de base que desaparece con las variantes del dilema.
cuando en vez de accionar una palanca es empujar a un hombre gordo, etcétera, por citar la principal variante del dilema del tranvía, uno ahí simplemente toma conciencia de que no controla la situación, que esto es lo que está oculto en la versión original, donde parece que es simplemente una cuestión matemática, es preferible que muera uno y no que mueran cinco, no es así. Ese atajo mental es un error. Yo no digo que, bueno, me voy a quedar tranquilo porque yo no intervine. Yo lo que estoy diciendo es que lo correcto es no accionar la palanca. Si se queda tranquilo, si se siente mal, no lo sé. Eso es lo que tiene que hacer. Esto también hay una cuestión en el tema del. Varias personas me han dicho que no me detuve en el tema del dilema del tranvía. Es que esto, no nos olvidemos que este ensayo es la primera parte de tres. Este tema del dilema del tranvía va a estar más desarrollado en la segunda parte que trata del pensamiento utópico, de las utopías del pensamiento utópico, donde esto es central, el creer que uno controla una situación que no controla. En el dilema de Raoul, el dilema de la sociedad justa llamado, de Raoul, que se lo ha reformulado como una variante del dilema del tranvía, pero me voy a centrar en la versión original. Dice que en una sociedad un comité de sabios tiene que establecer las leyes por las que se va a regir esa sociedad, pero hay una condición. Cuando terminen de dictar las leyes, los sabios van a morir y van a reencarnar dentro de la sociedad que crearon y no les va a saber quiénes les toca ser. No saben si van a ser pobres, ricos, mujeres, hombres, blanco, negro, no saben quién les va a tocar ser. Entonces, ¿cuál sería la sociedad más justa que uno inventaría, en la que uno querría vivir, sin saber quién le va a tocar ser en esa sociedad? Y la respuesta a este problema es: no tiene la menor importancia lo que uno responda. Esa sociedad ya tiene establecido cuál es su sistema de gobierno. La comisión de sabios hace lo que se le encanta a las pelotas y el resto simplemente obedece. Las leyes que uno dicte, que diga, no, sería justo hacer esto otro, es totalmente irrelevante, porque esa sociedad ya tiene decidido cuál es su sistema de gobierno. Está esta comisión de sabios que dicta las leyes y el resto son esclavos que obedecen, no tienen ninguna capacidad de decidir en el asunto. Simplemente que parece que esto fueran condiciones previas al problema. Bueno, el verdadero problema es establecer las leyes de esta sociedad. No, esa sociedad ya estableció sus leyes y son una mierda. Por cierto, ese experimento mental fue pensado básicamente como propaganda comunista y es quizá la mejor explicación de por qué el comunismo ha hecho miserable la vida de absolutamente todo el mundo en cada país que tuvo la mala idea de probarlo. Me dicen también, ¿qué pasa del caso del héroe que mata a numerosos enemigos defendiendo su ciudad, del tiranicida y casos similares? Bueno, hay un caso mucho más cotidiano de esto, que es la legítima defensa. Creo que toco este tema en el ensayo. Eh, no es que no en esos casos claramente está justificado el homicidio, pero está justificada la acción. El error que noto en varios autores que han hecho la defensa, sobre todo la defensa del tiranicidio, es creer que el tiranicidio es una excepción a la regla de que matar está mal. No, matar al tirano sigue estando mal. Matar al tirano sigue estando mal. Lo que pasa es que en ese caso uno no tiene la opción de no matar. Si deja vivir al tirano, van a morir quizá millones de personas. Entonces, bueno, mato al tirano. Que por cierto no es el mismo caso del dilema del tranvía, porque el tirano es el agente causal, no es una persona atada en una vía lateral. En ese caso está justificada la acción, pero el homicidio sigue siendo un mal. Matar al tirano sigue estando mal. Ese es el error que critico. Que varias personas han creído que es una excepción a la regla de que matar está mal. No.
Matar sigue estando mal, lo que pasa es que en ese caso no existe la opción de no matar. Tercero, me dicen, ¿cómo podemos saber si un mal no fue un paso necesario para llegar al bien? En la práctica, este discurso del fin justifica los medios existe únicamente como un pretexto a posteriori para justificar un acto de maldad. Eh, Nunca es la realidad, nunca es la realidad que se actuó, se hizo el mal pensando en un bien posterior. Y en el caso, que esto sí es frecuente y es real, que no podemos predecir las consecuencias de nuestras acciones, porque las circunstancias exteriores son extremadamente complejas, nuestro conocimiento es limitado, nuestra inteligencia es limitada, etcétera. En este caso, no puedo recomendar nada mejor que las virtudes escépticas. Si no tenemos claro qué está pasando, no tenemos clara la situación, optar por la inacción, a menos que sea imprescindible actuar, y si tenemos que actuar, actuar del modo más moderado, más prudente, más pacífico y más compasivo posible. En este caso no puedo recomendar nada mejor que la moral escéptica. Mi crítica a la moral escéptica procede, yo critico la moral escéptica cuando se supone que ese siempre es el caso, cuando siempre estamos en una situación extremadamente compleja, donde no podemos saber qué está bien y qué está mal, nuestro juicio, no, nuestra inteligencia, somos retardados, absolutamente ignorantes del mundo, donde nunca podemos saber nada. Eso es falso, eso es falso. Eh, y ese es el problema con la moral escéptica. La moral escéptica, cuando se predica diciendo que siempre es el caso, que no entendemos qué está pasando y nunca podemos saber qué está bien y qué está mal. Y no es verdad, no es verdad. Muchas veces entendemos la situación sobre la que estamos decidiendo y a veces es claro como el día qué está bien y qué está mal. Y en ese caso el escepticismo aparece como un pretexto patético para la maldad. Pero cuando es realmente el caso, cuando es realmente el caso, digamos en la diplomacia, donde las decisiones son extremadamente complejas, tenemos información falsa que nos han colado espías, no sabemos bien qué está pasando en otros países, ahí no puedo recomendar nada mejor que la moral escéptica, actuar del modo más prudente, más pacífico, más moderado posible. Por eso en la política internacional esto es, en el 99% de los casos es la mejor política, ser prudente, pacífico y moderado, y de ser posible no intervenir. El principio de no intervención no se basa en ninguna reflexión moral profunda, se basa en el hecho histórico de que cuando un país interviene en los asuntos de otro, generalmente la caga todavía peor de lo que estaba antes. En este caso el escepticismo es muy recomendable. Me dicen que es demasiado intelectual esa moral y la moral tiene una diferencia con las matemáticas y es que todo el mundo necesita entender algo. Sí, existen algo así como las 4 operaciones básicas de ética. Cosas como no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a vos, que las puede entender a un niño. Juzgar a las personas por el contenido de su corazón, no por el color de su piel. Las puede entender un niño perfectamente. Después están las verdades contraintuitivas que nos ha tomado por ahí siglos llegar a ellas y acá necesitan un, un peso de la cultura educando a la gente, eh, que no hay cosas que no eran obvias y que nos ha tomado siglos llegar a ellas. Por ahí sí necesitan un peso cultural fuerte para imponerse. Eh, y en todo caso, enseñar una falsa moral cuesta lo mismo que enseñar la verdadera. Y por último, me critican qué pasa
hay una forma del mal que no mencioné en las tres formas del mal, del capítulo de las tres formas del mal de ese ensayo, que es cuando una persona ha sido educada en una falsa moral y actúa creyendo que está haciendo el bien. No la mencioné porque este caso no existe en la realidad. El, a ver cómo explico esto. La persona que es, la falsa moral no es equivalente a la verdadera. La verdadera moral tiene unas razones. Y aunque uno empieza, si uno ha sido bien educado, por su maestro, por quien sea, uno empieza simplemente obedeciendo porque lo dice papá, porque lo dijo mamá, porque lo dice la maestra. Pero cuando crece, prescinde de esas figuras de autoridad. Por ahí las conserva como un modo de, como retórica, como un motivo secundario, pero entiende las razones por las que el bien es bien y el mal es mal. La falsa moral, en cambio, no tiene verdaderas razones. Entonces, cuando la persona crece, no comprende las razones y ya prescinde de la figura de autoridad. Simplemente prescinde de la figura de autoridad, pero se vuelve cínico. Esto es lo que pasa con toda falsa moral. O se vuelve un fanático. Se vuelve, bueno, hay que hacer lo que dice la figura de autoridad porque es la figura de autoridad. Eh, esa, si se quiere, es una forma del mal a la que no le presté la atención que merece, el fanatismo. El fanatismo es una forma del mal que ha hecho mucho daño. Que procede de esto mismo, de haber sido educado en una falsa moral y hacer con que uno no entiende las razones del código, porque el código no tiene razones. Lo que usted dice de una persona que crece de adulto se rige por una falsa moral creyendo que la verdadera simplemente no existe en el mundo real. Muchas gracias por su crítica, muchas gracias por leer este ensayo, por tomarse el tiempo de enviarme este, este mensaje tan largo, tan bien argumentado. Más allá de que discrepemos, su respuesta es muy respetuosa y espero haberle correspondido del mismo modo. Me dicen qué pienso del genocidio armenio. ¿Sabe que yo tenía de este asunto? Tenía la visión de propaganda oficial, que hubo una masacre de armenios en las guerras que siguieron a la, a la desintegración del Imperio Otomano y que malo los turcos se niegan a reconocerlo. Eh, Cuando estuve investigando un poco sobre el tema, estuve leyendo para prepararme, para documentarme para el video de las causas de la guerra de Ucrania, la descomposición del Imperio Otomano es relevante para eso. No mucho, pero tiene alguna relevancia. Y cuando leí un poco mejor sobre el tema, me puse de parte de los turcos, tienen razón. No tienen razón en haberse cargado 1 millón de personas, digo que tienen razón en que la condena a esa masacre en los términos que se la propone es inaceptable. En las guerras de descomposición del Imperio Otomano no hubo una masacre de no combatientes, hubo como 10. Y lo que están planteando la ONU y gente por el estilo es, una de esas masacres fue un genocidio que debe ser condenado por toda la humanidad, las otras 9 no. Las otras 9 fueron masacres, pero fueron masacres buena onda. Incluso si alguien quiere festejarla, no hay problema. Eso sí, no se olviden de condenar esta. Los turcos lo mandaron a la puta que los parió con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. En los términos en que está propuesta la condena a esa masacre es inaceptable. Es inaceptable. No es una declaración de respeto a la vida humana, de repudio a los crímenes de guerra. Es una declaración de hay seres humanos de primera y de segunda. Matar a los seres humanos de primera está mal, al matar a los seres humanos de segunda está perfecto. Así que si vos sos un ser humano de segunda,
tenés que aceptar que si alguien quiso masacrar a tu familia, está bien, pero vos tenés que repudiar la masacre de los seres humanos de primera. Anda la puta que te parió, es la única respuesta aceptable a una propuesta de ese tipo. Y esa es la respuesta que han dado correctamente los turcos. Váyanse a la puta que los parió. Me comentan que hay grupos de fans de Harry Potter haciendo campaña para boicotear a J.K. Rowling por un nuevo proyecto que tiene. ¿Qué pienso de esto? Yo creo que todo autor que tiene cierta fama, digamos que ha vendido más de 100.000 libros, tiene los fans que se merece. Tiene los fans que se merece. Si vos escribís un cuento para niños donde la moraleja es lo único que importa en la vida, no importa en el bien y el mal, no hay nada, lo único que importa en la vida es formar parte del club de los chicos cool que viven en el castillo en la montaña, y a los chicos que crecieron con esa fábula le dicen, mira, si querés ser parte de los chicos cool que viven en el castillo de la montaña, tenés que empujar abajo del tren a la autora de este libro. Bueno, a ver, ¿quién les enseñó eso? Pregunta, ¿quién les enseñó a comportarse así? Eh, yo he dicho varias veces que no soy fan de Tolkien, no me gusta El Señor de los Anillos, pero algo que habla muy bien de Tolkien es que es los fans que tiene. Los fans de Tolkien, tenés que ganártelos, esos fans. Tenés que merecerlos. El fandom de Tolkien tenés que merecértelo. Eh, Me dicen cómo evitar clichés en la escritura. No siempre hay que evitarlo. Uno tiene que saber que está. Lo que uno tiene que evitar es. Estamos filmando la primera película de la historia protagonizada por una heroína mujer. En serio. Eso es lo que uno tiene que evitar, el creer que está inventando la pólvora con, con lo que es en realidad un cliché. Después, pues, sabiendo que algo es un cliché, uno puede optar por tres caminos básicos. No usarlo de modo irónico, o sea, sabiendo que es un cliché y sabiendo que el público sabe que es un cliché. Por ejemplo, para mostrar que un héroe de acción es badass, yo remostrando que se aleja, no se da vuelta para ver una explosión. La explosión son parte de mi vida cotidiana, no me voy a dar vuelta para ver eso. Es algo que yo hoy haría únicamente de modo irónico. Y la tercera es usarlo. Por ejemplo, sobre todo cuando el cliché no está tan quemado. Uno puede simplemente aportar un nuevo ejemplo para que el público empiece a reconocerlo como un cliché. Hey, Landon Gaga. Yeah, shortcut to the beach, huh? Shortcut to bloody cemetery. There you go, what do you reckon? この門を通る者一切の望みを捨てよ。Y si este cliché le sirve, cumple una función en su historia, y no está tan quemado, puede simplemente usarlo. Mientras no crea que esté inventando la pólvora, que miren lo que estoy haciendo. Me comparten un artículo de un autor que compara el cine francés con el cine de Estados Unidos. Dice que la gran ventaja de Estados Unidos es que creó una industria del cine. Los americanos no ven el arte como lo opuesto al negocio, sino que ven el arte como la base del negocio. Y este es el gran error del cine francés, dominado por el izquierdismo, el enchufismo, el nepotismo. Ojo que esto no escasea en Hollywood. El, el izquierdismo desde Chaplin en adelante, el enchufismo, el nepotismo. ¿Usted cree
que la hija de Johnny Depp aparece en 1000 películas por lo buena actriz y lo hermosa que es. Parece Johnny Depp de travesti. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos hasta hace poco le habían dado, sabían que tenían que vender entradas. El arte era, el arte tenía que, el arte tenía que subordinarse a vender entradas. Pero sí, Francia ha cometido el error de creer que el arte era lo opuesto del negocio, el cine comercial. Nosotros estamos por arriba de eso. ¿Qué fue lo que terminó destruyendo el cine francés en algún momento excelente? El mismo problema lo tenemos, por cierto, en los países hispanoparlantes. Tenemos el sofisma de la barrera idiomática que menciona el autor, que en el caso de los hispanoparlantes es doblemente ridícula porque existen el doble de hispanoparlantes que de francoparlantes. Y tenemos acá el pretexto de es que somos pobres. Que en Francia, pues en la época que escribía este autor, no podías decir eso. No, es que somos pobres, acá no puede haber una industria del cine. Vamos a ver esto. Hay en el mundo 1.500 millones de angloparlantes contra 600 millones de hispanoparlantes. El PBI per cápita de los países angloparlantes es de $15.600. El PBI per cápita de los países hispanoparlantes es de $6.800. Entonces, si calculamos el mercado hispanoparlante multiplicando cuántos son los hispanoparlantes por cuánto dinero tiene en el bolsillo en promedio cada uno de ellos, nos da que el mercado hispano es el 17,6% del mercado anglosajón. En el mercado anglosajón, las películas más taquilleras de la historia anduvieron cerca de los 2.000 millones de dólares. Una película que pasa los 1.000 millones de dólares se considera un éxito mayúsculo y estrenan una película que recauda 100 millones de dólares todas las semanas. Si el mercado hispanoparlante es el 17,6%, las películas hispanas más taquilleras de la historia tendrían que haber recaudado alrededor de 350 millones de dólares. Un éxito mayúsculo tendría que ser una película de 175 millones de dólares y tendría que haber una película que recaude 15 millones de dólares todas las semanas. No estamos ni cerca de eso. O sea, el problema no es que somos pocos y el problema no es que somos pobres. El problema es que el cine que se está filmando en estos países es una mierda. Y es una mierda por las mismas razones que destruyeron el cine francés. El izquierdismo, el enchufismo, el nepotismo. La visión de que nosotros hacemos arte, estamos por encima del vulgar mercantilismo capitalista, ¿viste? Mentira. Viven del mercado como todo el mundo, simplemente que viven de parásitos de subsidios estatales y no, en vez de ganarse la vida de modo honesto. Es una ilusión que están fuera del mercado. Están en lo más despreciable del mercado, que no lo vi. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.